Mauricio Rodas, él es director de la Fundación Ethos de México. Él está aquí en este momento en la ciudad de Quito para contarnos una novedad muy interesante, una propuesta muy interesante que se acaba de formar pues hace pocos días, el Grupo Bicentenario. Mauricio, muy buenos días, bienvenido a la mañana 24 horas. Cuéntanos, ¿qué es, la generación Bicentenario? ¿Qué es esto? Muy buenos días, Daniel, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el marco del foro de Biarritz que se realizó hace pocos días en Francia y que congrega a varios líderes políticos de América Latina y Europa, incluyendo algunos expresidentes, se realizó el evento inaugural de Generación Bicentenario. Este grupo, del cual tengo el honor de ser fundador y coordinador general, está conformado por jóvenes latinoamericanos políticos o representantes de la sociedad civil, como es mi caso, que representamos diferentes corrientes ideológicas y que aún a pesar de estar conscientes de que todavía mantenemos algunas diferencias que son sanas para el debate democrático, coincidimos en la necesidad de trascender las divisiones de izquierda y derecha y adoptar como bandera los criterios del modelo de gobierno responsable que hemos venido impulsando desde Fundación Ethos como un conjunto de lineamientos de consenso que permitan detonar el desarrollo en América Latina. Estamos convencidos que la responsabilidad es la antítesis del populismo y del autoritarismo, independientemente de que estos sean de izquierda o de derecha, porque los ha habido de ambos, y por lo tanto pensamos que lo importante no es que una política pública sea de izquierda o de derecha, sino que sea responsable. Y por ello es necesario empezar a hablar en esos términos y mirar las cosas desde una lógica distinta a la del pasado. Ahora, digamos, durante las últimas décadas hemos estado tan acostumbrados a vivir de extremo en extremo, es decir, algunos países van hacia la extrema izquierda, otros países van hacia la extrema derecha, aunque algunos gobiernos dicen que son de centro, pero siempre tienen un extremo. ¿Es posible conciliar a estos dos extremos para que puedan pues ponerse de acuerdo sobre algunas reglas básicas de gobierno responsable? Bueno, de hecho, los países que más están avanzando en nuestra región, como Chile, Costa Rica, Uruguay, más recientemente Brasil, son precisamente aquellos que han trascendido la disputa izquierda y derecha y han privilegiado la efectividad y la responsabilidad por sobre dogmas ideológicos. Ahí están los resultados. Claro, pues tenemos que Chile es un país socialista, pero en donde pues existe, digamos, una abierta libertad a poder hacer negocios, una libertad de mercado, la sociedad, digamos, vive en igualdad, pero no se han restringido ninguno de sus derechos, como sucede en Cuba, por ejemplo. Entonces, es decir, son sociedades mucho más avanzadas. ¿Quiénes conforman este grupo, esta generación Bicentenario? La generación Bicentenario, por el momento, tiene representación de 9 países de América Latina, y digo por el momento porque la idea es eventualmente abarcar toda la región. E incluye algunos personajes muy destacados, entre ellos, por ejemplo, Marco Enríquez Ominami, quien proviene justamente de un socialismo moderno como el de Chile y que el año pasado tuvo una actuación muy importante como candidato a la presidencia de la República de ese país. Él, si no me equivoco, quedó como en tercer lugar y era un joven político nuevo, digamos, el outsider que apareció. Así es, Marco tiene en la actualidad 37 años, tuvo 36 cuando fue candidato el año pasado y obtuvo el 20%, lo cual es muy significativo. También está en el grupo María Corina Machado, quien fue la diputada de oposición más votada en las recientes elecciones venezolanas. También está Diego Luna, que es candidato a alcalde de Bogotá, entre otros personajes muy interesantes. Es un grupo realmente con mucho potencial. Podemos, no sé si Julián me puede poner las fotografías que estamos viendo atrás mío, full pantalla, para poder ir divisando a estos personajes. Por ejemplo, en esa fotografía, ¿quiénes tenemos? Bueno, a un costado mío está cortada ahorita la foto, pero la anterior. Ese es el evento de finalización del foro de Biarritz, en donde Generación Bicentenario presentó su manifiesto. Quien presentó el manifiesto fue precisamente Marco Enríquez Ominami.
A ver, en la foto anterior en donde se te veía a ti con dos personas Sí. A tu lado, una mujer... Ella es Paula Moreno, que es la ex ministra de Cultura de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y al otro lado estaba Marco Enríquez Dominami, así este es. joven político chileno. Ahora, como tú dices, estas personas son absolutamente de tendencias distintas. Así es. ¿Cómo lograron reunirse y de quién fue la idea de formar este grupo, esta nueva generación bicentenario política en Latinoamérica? Bueno, el planteamiento lo hice originalmente yo junto a Marco Enríquez Dominami y Gastón Pavlovich, que es el coordinador ejecutivo del grupo parlamentario del PAN en México. Planteamos la idea al Foro de Biarritz, quien de manera muy entusiasta la acogió, porque los objetivos que se plantea Generación Bicentenario son muy concretos y si me permites, Janet, los voy a mencionar. Sí. El primero de estos objetivos es cuestionar al status quo político varias cosas, a la actual y a la antigua clase política de nuestros países. Cuestionar, por ejemplo, por qué la apasionada, a veces casi ciega, defensa de etiquetas ideológicas han obstruido la generación de acuerdos que nos permitan avanzar. ¿Por qué América Latina, a pesar de haber crecido económicamente, sigue siendo la región más desigual del mundo? ¿Por qué en muchos de nuestros países las libertades siguen siendo coartadas? El segundo de los objetivos de Generación Bicentenario es aportar desde una visión fresca e innovadora ideas, soluciones a viejos problemas y nuevos desafíos, impulsando la aplicación de los criterios del modelo de gobierno responsable bajo el convencimiento de que la prioridad, el gran objetivo, debe ser derrotar la pobreza. Y para ello es necesario superar la idea de que solo el crecimiento económico o el asistencialismo estatal son suficientes en sí mismo para lograrlo. Ahora, digamos, son objetivos importantes y son cuestiones que nos han tenido estancados durante los últimos años a los países latinoamericanos. Ahora, ¿cómo trascender esas propuestas? ¿Cómo llevarlas a la práctica? ¿Cómo, por ejemplo, meterse en países como el Ecuador, digamos, Bolivia, Venezuela, en donde están, pues, instaurada fuertemente ahora esta línea del socialismo del siglo XXI? No creo que estén muy abiertos a escuchar propuestas alternativas o buenas ideas de otras personas que puedan, pues, ayudarnos a resolver nuestros problemas básicos. Bueno, tanto en estos países como en otros de la región, el gran reto justamente es impulsar los criterios de responsabilidad en el gobierno. Y para ello lo que en Generación Bicentenario nos hemos planteado es, primero, evaluar acciones de política pública de acuerdo a los criterios del modelo de gobierno responsable y formular recomendaciones concretas para los casos en que dichas políticas se alejen de los mencionados criterios. También vamos a establecer una serie de esquemas de capacitación para jóvenes líderes en torno a estas ideas y hacer presencia en medios de comunicación justamente para difundirlas. Yo creo que es importante que la sociedad escuche estas nuevas tendencias porque yo creo que hay diferencias claras entre nuestra generación y las anteriores. Janet, si me permites, lo voy a mencionar. Nuestra generación está en una constante búsqueda de conceptos innovadores y en esa construcción no tenemos problema en mezclar ideas de distintas tendencias, probar nuevas combinaciones y, por supuesto, cuestionar el inmovilismo ideológico. Para una generación como la nuestra, que vio en su adolescencia la caída del muro de Berlín, que ha crecido junto a un vertiginoso desarrollo tecnológico y que en la actualidad se encuentra conectada con el mundo sin límites y en tiempo real, la subsistencia de etiquetas ideológicas que actúan como barreras de pensamiento y acción resulta francamente inexplicable, como también resulta incomprensible que mientras la evolución debería ser la regla, todavía veamos en América Latina gobiernos con prácticas autoritarias, populistas o basadas en recetas económicas derrotadas por la historia. Ahora, digamos, tienes toda la razón de esta nueva generación en donde quizá nos hemos vuelto mucho más revolucionarios en ese sentido de poder aceptar que no es blanco y negro, la política no es blanco y negro, sino que se podría crear como un nuevo tipo de política que se adapte a las realidades latinoamericanas en este caso. Sin embargo, sí vale la pena aclarar que no es malo tener una ideología. Digamos, lo malo está en centrarse o en volverse terco y
y no querer salir de lo que no funciona en algún momento. Entonces, en ese sentido, digamos, ustedes que son ahora un grupo formado de personas de izquierda, de derecha, de centro, ¿cómo logran conciliar todas estas posiciones? Porque deben ser unas discusiones álgidas las que deben tener para poder llegar a una conclusión o para poder hacer una recomendación. ¿Cuál es la mecánica que van a utilizar? Bueno, en primer lugar, yo creo que nos ayuda el hecho de tener una visión distinta en base a los factores que te acabo de comentar. Hay una diferencia generacional muy clara respecto a lo que ha ocurrido con el status quo político. Por otro lado, el hecho de discutir los temas de forma abierta, liberados de prejuicios ideológicos que la defensa de etiquetas puede conllevar, y más bien plantear una serie de elementos de acuerdo común en torno a lo que es o no responsable. Repito, lo que a la ciudadanía le interesa no es que una política sea de izquierda o derecha, sino que sea responsable. Entonces vamos viendo qué es responsable y cómo podemos definir eso. En primer lugar, por supuesto, basándonos en algunos de los grandes acuerdos a los que se ha llegado a nivel intelectual, académico, en el mundo. Y por otro lado, a las mejores prácticas, a los casos de éxito en materia de gestión pública en distintos países del planeta. Esos son insumos necesarios para poder definir qué es o no responsable en la gestión de gobierno, y por supuesto fueron los argumentos que nosotros hemos utilizado para delinear el conjunto de criterios de gobierno responsable. Ahora, digamos, bueno, ustedes van a utilizar los medios de comunicación y distintos foros públicos para proponer sus ideas. Si alguien tiene también una idea con la que quisiera colaborar, con la que quisiera contribuir, ¿puede unirse a la Generación Bicentenario? Por supuesto, este es un movimiento, como dije hace un momento, que es plural, no solamente en la parte ideológica, sino también en cuanto a los sectores que representa. Tenemos políticos activos, tenemos miembros de la sociedad civil, tenemos incluso comunicadores también en el grupo, y por supuesto invitamos a la ciudadanía a que aporten ideas, a que contribuyan planteamientos, porque esto tiene que seguir creciendo. Esto tiene que ser un movimiento de la nueva generación en América Latina que piense de forma distinta. Tenemos a disposición herramientas tecnológicas, un Facebook que se llama Generación Bicentenario. Estamos también armando un blog que se llama Generación Bicentenario. Vamos a tener acceso a Twitter, y la idea es estar conectados de la forma en que nuestra generación lo hace. Y por supuesto, estar abiertos a nuevas ideas, a cuestionamientos, a observaciones, a sugerencias. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar en la mañana 24 horas. Ya lo saben todos, Generación Bicentenario, una nueva forma de hacer política en Latinoamérica. Quienes quieran unirse, pues pueden buscarlos en Facebook, en Twitter, y también van a tener un blog. Así que muchísimas gracias, Mauricio. Buena suerte con este nuevo proyecto.